Damos la bienvenida al primer invitado, Carlita. Démosle la bienvenida, como siempre es un gusto. Así que, bueno, pues con los brazos abiertos y una linda sonrisa lo recibimos al doctor Juan Falconi Puig. Como siempre, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Carlita. Usted siempre tan amable conmigo, bueno, con todo el mundo, pero yo lo tomo pues y cuando se dirige a mí, obviamente tengo que tomarlo como personal. Para mí siempre es muy grato charlar, estar con usted, gozar de su sonrisa plena y obviamente que no implica pues que no sea muy grato también estar con todos sus colegas, ¿no? Pero bueno, cuando usted no está, yo siempre le pregunto y le reclamo a Jaime que ¿dónde está Carlita? ¿No? Yo creo que en este país, doctor, de tanta angustia, de tanta desesperación, yo siempre digo, ¿no? Trato de empezar con una sonrisa porque vivimos en una desesperanza que muchas veces no tenemos ni siquiera ganas de sonreír. Pero los ecuatorianos somos valientes, somos de ahínco, somos fuertes. Y lo único que esperamos es que este pueblo despierte, se levante y pueda volver a sonreír, pero sonreír de verdad, sonreír en paz, sonreír de tranquilidad de aquello que en estos momentos no tenemos. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer es, más allá en términos generales, ¿cómo ve la institucionalidad de este país en estos momentos con todo lo que está pasando? Interferencia pues de la función judicial en la asamblea, ahora también vemos resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Bueno, yo vengo diciendo lamentablemente, Carlita, hace algún tiempo, porque esto viene de algún tiempo, nos podemos remontar fácilmente al gobierno anterior y al anterior a ese, que venimos en un proceso acelerado de desinstitucionalización. En el país el sistema jurídico legal ya prácticamente no vale nada. Ya el desenfado, la audacia, el cinismo, no quiero usar palabras fuertes, pero si es apropiado usar el cinismo, pues téngase por el cinismo de los protagonistas, no solo de la parte política, sino de, obviamente, de la parte judicial. Ya no tienen freno, ya no tienen recato, ya no tienen ni siquiera disimulo, lo que se llamaba en algún momento para significar ciertas actitudes, ni siquiera para guardar las apariencias, Carlita. Ahora es un desenfado abierto, es una audacia abierta, y he dicho yo también que la impunidad al final del día y al final de los procesos se consagra en los jueces. Y no puede Ecuador ni ningún país, no puede, repito e insisto, vivir con jueces para quienes la más leve tentación se torna irresistible. Ya a estos jueces ecuatorianos solo les falta decir, y con faltas de ortografía, que Ecuador es un país donde jurídicamente hablando lo imposible es lo probable. O como he dicho en algún momento también, o que ya llueva para arriba. Solo falta institucionalmente, legalmente hablando, jurídicamente hablando, que llueva para arriba. Entonces es un país que ya no tiene un sistema judicial en ningún ámbito que pueda funcionar. En realidad es un país que no tiene futuro. Es un país en el que no hay justicia, y si no hay justicia no hay igualdad, no hay legalidad, no hay institucionalidad. El artículo 1 de la Constitución, que la tengo a la mano, el artículo 1 dice que Ecuador es un país de justicia y derechos. Pero ¿cuáles son los derechos que valen? ¿Quiénes tienen más derechos que otros? ¿Dónde está la igualdad, verdad? Y aquí hay pues para el caso concreto y para el caso que se comentaba y que era fuerte ayer, no me refiero al de la noche, sino al fallo ese de un juez de Quitumbe, ¿verdad? Sobre interfiriendo abiertamente en
las decisiones y la independencia y la autonomía de nada más que y nada menos que del poder legislativo. Así es. Que tenga claro los tres poderes del Estado, como se los llamaba, hoy se llaman función, pero vamos a la división clásica que resulta la más gráfica al mismo tiempo. De la democracia se consagraba en la división de poderes, y esa división de poderes desde la Revolución Francesa, estamos hablando de 1789, mire cuántos siglos han pasado, desde la Revolución Francesa, que es un hito en la democracia del mundo, sobre todo del mundo occidental, ¿verdad? Entonces, desde esa época la división de poderes era en tres poderes del Estado. La división clásica para separar las funciones, para buscar los equilibrios entre los poderes, para buscar el contrapeso. No nos olvidemos que Francia salía del poder absoluto del rey. Una sola persona, que era el rey, representaba y ejercía todos los poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Nombraba a los jueces, dictaba las leyes y el rey hacía todo, y era pues el que manejaba el área ejecutiva del Estado. Luego de la Revolución Francesa se establecen, ¿verdad?, con esos principios de libertad, fraternidad, igualdad, que esa proclama de la Revolución Francesa, se establecen los tres poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Después se agregó el judicial, que no fue en el mero inicio de la Revolución Francesa, de las consecuencias y los cambios de la Revolución Francesa. ¿Y por qué se establecían estos tres poderes del Estado? Para justamente garantizar la seriedad, garantizar la eficiencia, la independencia. Óigaseme bien en eso, Carlita, la independencia entre las funciones o poderes del Estado. Y en ese desarrollo, en Ecuador, hoy tenemos esas tres, seguimos teniendo esas tres funciones clásicas o esos tres poderes clásicos, independientes entre sí, para que haya equilibrio, para que haya contrapesos, para que el poder no sea ejercido por una sola persona o un grupo de personas. En el Ecuador de hoy se agregó la función de transparencia o el poder de transparencia, el poder electoral. Entonces nosotros tenemos hoy por hoy 5 funciones o 5 poderes del Estado. Y esa es un poco la historia y tratando de ser el porqué de esa división, ¿verdad? Agregando esa división, doctor, como usted también las explicaba, y teniendo división de poderes en función de la función judicial, electoral, legislativa, ¿cómo podemos ver ahora esta decisión de destitución de los consejeros de participación ciudadana, mismos que fueron elegidos democráticamente por elección popular y que ahora son destituidos por un juez que prácticamente puesto a dedo? Así es. Bueno, y eso es la noticia de anoche, Carlita. Pues, arrancamos por ahí. Obviamente no tengo acá en este momento, estoy haciendo esta entrevista desde mi casa, no tengo el código de la democracia ni las leyes, pero lo que tiene que quedar claro para la audiencia, que ese es el juzgador, el órgano que juzga las infracciones electorales, ¿verdad? Estamos a puertas de una nueva campaña electoral, la del 2025, ¿verdad? ¿No es cierto? Y viene este juez electoral, entiendo que es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a destituir a todo un grupo, a todo un sector político, que tenemos que ver cuáles son las explicaciones que da, los argumentos que da, cuáles son las gravísimas infracciones políticas que se habrían cometido
y además por un grupo, todo un sector político, toda una tendencia política de cuyos representantes o integrantes fueron, como usted bien anota, de elección popular, elegidos por el pueblo para desempeñar esas funciones, y que ahora viene y de repente este juez, sin que se sepa cuál es ni siquiera la infracción que se les imputa, viene a destituirlos, a todo ese grupo, a todo ese sector. O sea, ¿qué es esto? ¿A qué intereses y a quién obedece ese juez del Tribunal Contencioso Electoral? Eso hay que analizarlo. ¿Cuál es la argumentación que se ha fraguado alrededor de ese tema? Es un poco pero mire además, Carlita, en vísperas de un proceso electoral, ¿verdad? Entonces, y un tribunal contencioso electoral, como el nombre lo indica, que sea contencioso, litigioso en materia electoral, lo que tenemos es, porque entiendo que tenemos más o menos la misma noticia, a mí me ha llegado cerca de la medianoche, esto y es por las redes sociales, solo la mera noticia, que se destituyó a todo ese grupo que se conoció como la Liga Azul. ¿Pueden apelar ellos? Ellos tienen recursos, por supuesto, tienen recursos y pueden ir ahí sí, porque ahí sí, que no hay en otros tantos casos, pero ahí sí hay violaciones constitucionales y violaciones de la gravedad de ir contra la voluntad popular. Pues Carlita, ¿me explico? Esto sí es bárbaro, ¿no? Doctor. Esto da una muestra del deterioro anticipado, a ver qué argumentación presentan, pero es un ejemplo actual, de perfecta actualidad, del caos jurídico que se vive en la República. Doctor, casi un año y medio después, 1 año 3 meses creo que tienen, ya posesionados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, decida el Tribunal Contencioso Electoral que ellos cometieron una infracción al verse puesto una camisa azul. Ellos, cuando fueron a hacer ese spot publicitario, fueron al propio Consejo Nacional Electoral, que fue el Consejo Nacional Electoral el que grabó y autorizó los mensajes. Y resulta que son elegidos, no hay ninguna observación, y ahora los están destituyendo porque se pusieron una camisa azul o porque eran amigos o son amigos del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo entender esto? Esto simplemente, si es así, mi estimado Jaime, como usted lo presenta, sería simplemente inaudito, un absurdo. Porque si se trata más allá de alegar campaña política, actividad política, pues hay que ver que no están todos los que son ni son todos los que están, ¿no es cierto? Porque a quienes les podría imputar actividad o campaña política en el ejercicio de esas funciones. Yo tendría eso que demostrarse. ¿Y quiénes son? Solo son los que se pusieron camiseta azul. Eso es una estupidez del tamaño de una catedral, si eso fuese así, mi estimado Jaime. O sea, tendríamos, repito, que ver los documentos, los antecedentes y la resolución. Ahí está la prensa, que acceda inmediatamente a la resolución y que se haga pública para que la podamos revisar, ¿no? Así como se ha hecho, pues, se conoce ya el fallo, la resolución del juez de Quitumbe sobre el juicio político y el archivo del juicio político a 3 funcionarios del gobierno anterior, y lo que se puede analizar con miras de los fallos de la Corte Constitucional también, que eso sí nos da el tiempo podemos hablar de eso. Pero esto es tan absurdo, tan disparado, que se diga, ¿no? Casi que deviene increíble, Jaime, que se pueda decir de parte de un funcionario, cualquiera que sea, aún
del Tribunal Contencioso Electoral, que se destituye a un grupo de personas porque se han puesto una camisa azul, están disparatados, repito, como lo que yo le decía a Carlita hace un momento, y otro llueva para arriba. Otro de los supuestos argumentos del Tribunal Contencioso Electoral es que el expresidente Rafael Correa los promocionó en su cuenta de X. Pero hace meses atrás, o el año pasado, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral salió en una entrevista en Ecoavisa, y que lo ha repetido más de 3 veces, a decir que las redes sociales no estaban reguladas para la promoción electoral. Pero sin embargo se han inventado normas dentro del Tribunal Contencioso Electoral para sancionar a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social después de la elección. Mire, Jaime, esto es tan sencillo, a ver si puedo comentarlo y explicarlo en pocas palabras. Uno de los argumentos de más peso, uno de los argumentos que se pretende de más fuerza respecto de la libertad de expresión, y es el ejercicio de esa libertad de expresión cuando se lo hace respecto de funcionarios públicos, es que estos funcionarios públicos están sujetos al escrutinio del público, o sea, a que su conducta está expuesta a que el público la pueda comentar, la pueda celebrar, la pueda criticar, la pueda desatender, despreciar inclusive. Pero esa es esa libertad. ¿Cómo pretender que el expresidente Correa pueda causar una sanción de esa magnitud porque comente o no favorablemente lo que puedan hacer terceras personas que obviamente, aunque fuesen de su mismo grupo político, en qué términos las habría promocionado? Porque podría decirse en sentido contrario, en qué términos otras personas de otros sectores políticos los habrían descalificado, ¿verdad? Despreciado, criticado, comentado. Esa es la libertad de expresión de las personas. Pero generalmente, en la teoría, yo trato, como a usted les consta, de ser general, en beneficio del entendimiento de la audiencia. En la teoría de la responsabilidad, uno responde por sus propios actos y eventualmente responde por actos de terceros, pero en los casos específicamente señalados en la ley. Por ejemplo, el padre responde por el hijo, ¿verdad? Y el padre responde inclusive hasta por sus mascotas que puedan causar un daño, etcétera. Esa es la responsabilidad. Pero que un tercero comente o critique, celebre, apoye o desprecie la actitud de un funcionario, no hace a ese funcionario responsable de una infracción tan grave en términos de la normativa electoral, ¿verdad?, como para que sea destituido. ¿Dónde estamos? Por Dios, ¿qué leyes y en qué momento y a quién se aplican? Más selectivamente, más con dedicatoria, las acciones más absurdas de lo que ocurre en Ecuador, yo diría que en ningún país democrático de las democracias occidentales, de las democracias de América. Esto es realmente incalificable, Jaime. No tiene un sentido ni un apoyo lógico, y la ley tiene que ser esencialmente lógica. No hay un apoyo lógico, no hay una congruencia entre los hechos y el derecho, ¿verdad? Es así de sencillo. Así como, si quiere usted, el otro caso ese que está en tema, el del juicio político. Vamos con el tema de la asamblea, doctor. Vamos con ese tema, que esa es otra cosa. Esa es otra papa caliente. Tremenda. La asamblea...
yo me conseguí, ayer pude revisar brevemente un poco a la carrera, pues todo esto era después de medianoche. Un juez de Quitumbe da, pero esto es importante, vea por dónde empezamos, Jaime, ¿no? Da atención a una demanda de la doctora Inés Margarita Alarcón Bueno. La doctora Inés Margarita Alarcón Bueno. No dice en qué representación actúa, no dice en qué se violaron sus derechos constitucionales, no dice a nombre de qué funcionario que estaba sujeto al juicio político actúa. Simplemente viene ante el juez de Quitumbe y por sí y ante sí demanda la nulidad del archivo o el retiro de firmas de los juicios políticos en trámite contra 3 funcionarios del gobierno anterior. El exministro de, están acá los nombres, el exministro de Economía, Pablo Arosemena Marriott, una funcionaria. Secretaria del Cenecit, me parece. Sí, una funcionaria del Cenecit y hay un tercer funcionario. Y el que fue secretario Sebastián Corral, secretario de la administración. Y resulta que este juez de Quitumbe, sin establecer en ningún momento, esto es importante que se tenga claro, Jaime, ¿cuál es la relación de esta doctora Margarita Inés con estos exfuncionarios? Ninguna. Sin establecer cuáles eran los derechos constitucionales violados de esta doctora Margarita Inés, porque tiene, o sea, tienen que estar violados los debería derechos. ser afectada ella, ¿verdad? Claro, pues, y le voy a leer, y me permite, pero es para ganar en precisión. Desde ahí debió calificar esa denuncia ese juez, desde ese punto de vista. Claro, y le voy a leer, mire, es tan sencillo como esto para que quede claro. Artículo, usted sabe que voy directo con las herramientas, con los documentos a la mano, porque aquí no se trata de inventar nada. Legitimación activa en la demanda de protección, en la acción de protección de derechos constitucionales. Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y en esta ley, este es artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿no? Podrán ser ejercidas a por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo vulnerada o amenazada en uso de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representantes o apoderados. Pero cualquier persona, pero aquí viene la parte fundamental, de nacionalidad, colectiva, individual, vulnerada o amenazada en uno de sus derechos constitucionales. ¿Cuál es el derecho constitucional violado aquí de esta doctora Margarita Inés? ¿Cuál es? No lo menciona, no lo dice. ¿Y cómo podría decirlo? ¿Qué derecho constitucional para la doctora Margarita Inés está violado cuando se trata de un juicio político desarrollado y con la facultad de la Asamblea Nacional del artículo 131 de la Constitución de la República? Y en el juicio político que la Asamblea, porque ese es el fondo del tema, mandó archivar, retiraron firmas, pedían agregar firmas, etcétera. Hay que ver el trámite del juicio político en concreto y ahí saca unas resoluciones que las declaran nulas, unas resoluciones de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea en este fallo de Quitumbe,
que va contra los reiterados fallos y uno concreto muy conocido de la Corte Constitucional que aseguran la independencia de funciones, que aseguran que no puede haber una interferencia, bien hicimos en explicar los poderes del Estado, del poder legislativo en el poder judicial, por ejemplo, pero aquí es al revés, o del poder judicial en el poder legislativo, ¿verdad? Y que además una persona, y que se pretenda esto sin responsabilidad alguna, esta doctora Margarita Inés, ¿verdad?, sea quien presenta y reclama que en la asamblea, al retirar la firma o al mandar a archivar un juicio político, al mandar a archivar que estaba en la etapa inicial, un juicio político, y que en la etapa inicial la Corte Constitucional ha dicho, pues en términos generales de otros casos, que la etapa inicial no es todavía, o preparatoria, no es todavía el juicio propiamente dicho. Pero ¿cuáles son los derechos conculcados, los derechos constitucionales conculcados de esta doctora Margarita Inés? Estoy leyéndole el artículo el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué agrega para que lo tengamos claro y que la audiencia lo tenga claro? Se puede plantear la acción de protección por cualquier persona, como hemos dicho, pero sus derechos vulnerados. Es B, el segundo caso, por el defensor del pueblo. Solo en esos dos supuestos se puede demandar la acción de protección de derechos constitucionales. Y sigue la disposición, porque esto es fundamental, pues, para ver. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan causar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación de la violación del derecho. En el caso de las acciones de habeas corpus, etcétera, sigue desarrollando otras cosas. ¿Qué daño le ha causado esa decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea a esta doctora Margarita Inés? Ninguno. Y claro, ¿qué daño se le ha causado a ella o a alguien muy directamente vinculado con ella? ¿Verdad? Entonces, esto es para usar las palabras exactas, Jaime, porque no quiero ser grosero, usted sabe que no lo soy, pero tampoco podemos disimular. ¿Y cómo interpreta la ley este juez? Es una tomadura de pelo, es una tomadura de debería, el Consejo de la Judicatura debería de llamarlo al orden. Claro, la Asamblea ya hizo una protesta categórica. La Asamblea ya hizo una protesta categórica que fue pública y la hizo a través del secretario de la Asamblea, que al hacer el secretario y hablar de esto como una clarísima interferencia de una función del Estado, la función judicial, en otra función del Estado, la función legislativa, que no es, valga el paréntesis para ganar en precisión nada más, que no es la primera función del Estado. Porque no hay primera, segunda, tercera y hoy día tenemos hasta la quinta. No, todas son funciones del Estado. Todas tienen su parte del poder popular delegado a su área de acción. La judicial a los jueces, la legislativa a los legisladores, la ejecutiva al presidente de la República y sus colaboradores, la de transparencia a todos los órganos de control y transparencia consagrados y resumidos en el Consejo de Participación y la electoral en el Consejo Electoral. Ahora, doctor, ¿la Asamblea qué debe hacer en este momento? ¿Acatar esa decisión del juez? Bueno, habían dicho que no le iban a acatar. Primero que eso ya me imagino que estará apelado, primero. Apelado este fallo. Este fallo es del, si no me equivoco, sí, es del 29 de agosto. Este fallo es del 29 de agosto, estará ya apelado, pero aquí entra en juego en la apelación, y esto es... Pero realmente está consultando, creo, la Asamblea a la Corte Constitucional.
está haciendo el seguimiento. Es que la Corte Constitucional tiene algunos pronunciamientos y algunos fallos, y sobre este tema en concreto, yo le voy a leer rápidamente lo medular para que quede claro. Hay un fallo en concreto, el fallo si hay algo, abogados o simplemente gente en la audiencia que quiere tomar nota y hacer las verificaciones necesarias. Hay concretamente el fallo de la Corte Constitucional 122-22 JC/23. Este es un fallo del 25 de octubre del 23, de 2023, que en ciertas partes, y lo medular, le voy a hacer anotar, en el párrafo 22 de ese fallo, se dice, ¿no? En esta línea se considera, por un lado, la facultad constitucional de la Asamblea Nacional y el principio de independencia de funciones como elementos dirigidos a preservar el control político y, por otro lado, la estabilidad en el cargo del funcionario público. Y eso es lo que se va a decidir en el juicio político. Y eso es lo que está en juego. Y eso es que esto es lo que está doctora Margarita Inés, que no ha sido enjuiciada política, que no era funcionaria, que no se dice ahí qué, sino doctora. Ni siquiera sabemos doctora en qué. Yo no sé quién es la doctora Margarita Inés, para no dar todos los nombres completos. Se presenta con una acción popular como que si esa acción u omisión, como lo quiera ver, de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea le ha causado daño a ella. Cuando se han agregado firmas para los juicios políticos de esos funcionarios que estaban en trámite o para retirar o archivar esos juicios políticos. O sea, ¿en qué y qué derechos constitucionales se violaron? A este juez de Quitumbe, la doctora Margarita Inés no se los dice. Ese es el tamaño del disparate y del absurdo que estamos viviendo. Y miren del lado contrario lo que dice la Corte Constitucional. Y agrega acá en otro párrafo, que esto es tremendo, es clarísimo, ¿no? En relación con el principio de la independencia de funciones, como elemento esencial del sistema democrático, hay que partir de la concepción del que el poder está repartido y controlado por los órganos del poder constituido. Ya el constituido genera estas 5 funciones del Estado, ¿no? En razón de la separación de poderes, sin que una función del Estado esté por encima de las demás, de modo que todos deben actuar de manera coordinada y no interferir en la actividad propia de otra función, sea para evitar o conseguir determinados resultados. Eso lo dice, le acabo de dar el fallo, estoy leyendo esa parte del fallo, mi estimado Jaime. Doctor, es hasta risible. Nada menos la Corte Constitucional, pues, ¿no? Doctor, es hasta risible, creería yo, esta decisión que ha tomado este juez, ¿no? Porque claro, ingerir dentro del trabajo que está haciendo la Asamblea me parece que no tiene importancia. Hay tantos problemas que tiene el Ecuador, pero que este juez decida, bueno, este juicio político no debe ir ahora, tienes que hacer haz el anterior. O sea, son decisiones, son funciones totalmente independientes. En el tema de la Asamblea Nacional es como que de aquí a mañana me diga un juez, usted no puede entrevistar a tal persona. Exacto. A tal persona porque usa camisa celeste o exacto, lo que fuera. Pero por eso le digo, esto además, ¿quién lo reclama? ¿Y cuál es el derecho que se le ha violado a la persona que lo reclama? ¿Qué tiene que ver la doctora Margarita con que en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, en tratándose de 3 funcionarios públicos que ya los hemos señalado, ella tiene derechos violados y plantea una acción de protección? Porque se retiraron o se agregaron firmas en el trámite previo para ver si se completaba, porque hay que completar un mínimo de firmas para que se pueda adelantar el juicio político a los funcionarios que están señalados en el artículo 131 de la Constitución, que pueden ser objeto de juicio político. Así de sencillo, Jaime. Pero es que y mire
todo lo que dice la Corte Constitucional. No podemos vivir en Ecuador, permítame insistir, con jueces para quienes la más leve tentación, a lo que se podría agregar la más leve tentación o instrucción, le resulte irresistible. Porque los jueces también tienen que ser independientes, pues, ¿verdad? Y eso es una de las necesidades indispensables de la judicatura, que sean los jueces independientes frente a terceros y frente a los mismos jueces superiores, ¿verdad? Entonces, esa independencia judicial es hacia afuera y hacia adentro. Pero esta barbaridad es que esto se puso de alguna manera medio como de moda, Jaime. Los malos ejemplos son los que se siguen, ¿verdad? Los malos ejemplos son los que se siguen. Doctor, y hay un ex asambleísta que ahora es viceministro de gobierno, el doctor Esteban Torres, que antes criticaba estas decisiones en el gobierno de Guillermo Lasso, pero sin embargo ahora las defiende. O sea, el señor escupe para arriba y le cae la saliva en la frente. Bueno, esto ocurre en muchas personas y en muchas áreas, no es novedad, ¿no? ¿Verdad? Claro, que es la contradicción flagrante, pero la diferencia hoy por hoy, para que esa contradicción flagrante sea detectada, llamada la atención, fácilmente comprobable, es que hoy día está todo grabado, pues. Está todo grabado, está todo filmado, están ahí registradas las fechas, lo y que se olvidó dijo, él que estaba grabado. Exacto, entonces se olvidan a veces. Me acuerdo, había un presidente, Lucio Gutiérrez, que negaba haber dicho lo que había dicho el día anterior y estaba grabado y se lo ponían en las cámaras y en las noticias, me explico. Entonces, y seguía negando tal vez. Claro, y seguía negando, entonces esto ya no se puede. Pero lo que este fallo, independiente de posición política, porque ahorita le estoy hablando como abogado, como profesor de Derecho, lo que es, que di 40 años clase en la Universidad Católica, ¿no, verdad?, de Guayaquil, lo que este juez de Quitumbe, porque usted algo estaba mencionando en ese sentido, debería la Asamblea, o lo estará haciendo, o lo hará, presentar una queja categórica ante el Consejo de la Judicatura, ¿verdad?, en el que también hay que ver si es que cuando empieza a actuar en la línea correcta, ante el Consejo de la Judicatura, para que ese juez sea sancionado. Porque por eso la impunidad al final del día es de los jueces, que no son sancionados cuando cometen todas sus trafasías y barbaridades jurídicas, ¿no? Doctor, tengo una última interrogante de este tema para que venga Carlita con el asunto del concurso de jueces. ¿Cómo no? ¿Qué pasa si la Asamblea decidiría no acatar esa orden de ese juez? ¿Las consecuencias cuáles serían? Bueno, no debería pasar nada. Ahora, claro, los jueces, la Asamblea, aquí ahí viene algo importante. La Asamblea tiene independencia garantizada por la Constitución, primero. La Asamblea tiene independencia garantizada por la Constitución. La separación de poderes o funciones del Estado es también constitucional y base del sistema democrático, ¿verdad? Y si un juez, fungiendo o actuando como constitucional, cree que puede destituir a los asambleístas que no quieren acatar una decisión bárbara contra el sentido común, contra los principios democráticos, contra la Constitución, etcétera, etcétera, que se recuerde que los asambleístas o los representantes al órgano legislativo tienen inmunidad parlamentaria. Claro, siempre inmunidad parlamentaria cuando tiene
que ver con el ejercicio de sus funciones. La inmunidad parlamentaria es justamente para eso, para que en el ejercicio de sus funciones no puedan ser, consagra, va más allá, hace realidad esa independencia. En el ejercicio de sus funciones tienen inmunidad parlamentaria. Pero insisto en lo del ejercicio de las funciones, porque ya hubo hace años de años un diputado del PRE que mató en un cabaret a otro y alegaba inmunidad parlamentaria. Pues no, para eso no cubre, para eso no existe inmunidad parlamentaria. Para las acciones, lo que se diga en el ejercicio de las funciones de asambleísta, como los dicen ahora, que no son otra cosa que diputados a la asamblea, ¿verdad? Entonces, ahí creo que para dejar ese tema más o menos explicado en pocas palabras, o sea que no podría, si de hecho ese juez de Quitumbe cree que puede sancionar o detener a algún asambleísta porque no cumplan esa sentencia constitucional, que las sanciones pueden ser graves por no cumplir con la sentencia constitucional, no aplica en tratándose de otra función del Estado cuya independencia se la está violando y cuya actividad se la está interfiriendo con ese fallo del juez de Quitumbe. Doctor, sigue el proceso para jueces de la Corte, ¿no? Ya sabemos que sigue esa fase. Se están dando las condiciones para poder darlo, se tiene que seguir en ese proceso. Bueno, lo que yo entiendo, según las noticias, Carlita, es que ese concurso en trámite lo dejaron de lado y que estaban iniciando un nuevo concurso. Yo no sé cuánto tiempo... En función de justamente ese proceso que se dio, ¿era válido, no es válido, es necesario volver a un nuevo proceso? Fue declarado que no era válido y que volvían a un nuevo proceso. Si usted, Carlita, no sé, le preguntaba cuánto tiempo tenemos, porque yo podría darle una brevísima explicación de cuál es el origen de los concursos para que la audiencia lo tenga claro, ¿verdad? Dígame usted si tengo tiempo, unos minutitos para ¿cómo se integraban todos estos funcionarios? ¿Cómo se integraban, como soy, la independencia de poderes? ¿Cómo se integraban? Y hay pues de la época del año 84 por ahí adelante y después una reforma constitucional cuando se estableció la cooptación en los jueces del más alto nivel. En esa época era Corte Suprema de Justicia, hoy se llama Corte Nacional de Justicia. Pero casi todo el mundo se habla de Corte Suprema. Un sistema de cooptación para garantizar precisamente la independencia. La cooptación era que los jueces nombrados iban nombrando a los jueces que faltaban. Y de esa manera sacaban el nombramiento de los jueces, hablando siempre del máximo nivel de los jueces supremos, ¿no? De la Corte Suprema. Sacaban del ámbito de la legislatura el nombramiento de esos jueces. Y el presidente de la República enviaba generalmente al Congreso, al órgano legislativo, una terna para otros funcionarios, los órganos de control, vale decir, el procurador del Estado, contralor del Estado, etcétera, etcétera, esos funcionarios, ¿no? E integrantes de otros órganos colegiados. Hoy estaría también el Consejo de Participación, etcétera. Para evitar eso y que se amplíe el espectro de los ecuatorianos que puedan participar, que se animen en participar los más competentes, los profesionales más preparados, se estableció que ya no sea el presidente que envíe una terna, que ya no sea la Corte Suprema quien vaya completando los jueces de la misma Corte Suprema y nombrando los inferiores, sino que eso se pasó al Consejo de la Judicatura, sino que se establezca para ampliar ese espectro el concurso. Era más democrático, era más justo,
permitía un número muchísimo más amplio que una terna es de 3 de ecuatorianos. Sí, Carlita. ¿Por qué no se está garantizando ese concurso? Ya, a eso voy. Y que puedan entonces muchísimos más ecuatorianos intervenir en los concursos para que se escoja a los mejores. Pero todos los concursos han estado amañados, llenos de trampas, llenos de fraudes. Y entonces ahora resultó peor el remedio que la enfermedad. El remedio que se buscaba de ampliar. Ahora, ¿quién garantiza los concursos? ¿Por qué, Carlita, usted pregunta eso? Porque todos los concursos están contaminados de trampas, contaminados de fraudes. Ponen esas comisiones ciudadanas. Había en la Comisión Ciudadana para el concurso de Contralor que yo participé, y valga la oportunidad para señalarlo, va a la Corte Constitucional todavía, recién debe ir en estos días mi acción extraordinaria de protección por los fraudes que me cometieron desde el mero principio en ese concurso. Que quede claro de una vez, aprovecho para informarlo, ¿no es verdad? Entonces, todos los concursos estos que se han hecho y en las comisiones ciudadanas, en el concurso de Contraloría concretamente, había un fulano de una comisión ciudadana que debería ser lo más recto, lo más honesto, representando a la ciudadanía, ¿verdad? Que pedía $500,000 para cada miembro de la comisión ciudadana y apoyar al que les daba $500,000 a cada uno. ¿Qué tal? Entonces, esos son hoy por hoy los concursos. Esos son los concursos. Y por eso el Consejo ahora, y bien ha hecho el Consejo de la Judicatura, porque era un secreto a voces, lo amañado del concurso que estaba en hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Va a un nuevo concurso. Y que este nuevo concurso tenga ahí sí la vigilancia, la cercanía de la ciudadanía y del país en general. Porque, pero, doctor, es que ahí tenemos un grave problema, porque efectivamente, a ver, con acción de protección, amañando concursos, y de repente mandan abajo los concursos y vuelve otro concurso y vuelve otro concurso, pero nada nos garantiza que esa selección, en este caso de jueces, sea honesta, sea legal, sea hecha por méritos y oposición, tal como lo dice el reglamento. Y tal como debería ser. Pero eso, es que ese es el problema de Ecuador. Ya he dado varios ejemplos, Carlita. El problema de Ecuador, y mire, concurso para jueces. Y el concurso para jueces está totalmente contaminado. Tanto que lo ¿A quién le conviene poner esos jueces, doctor? Bueno, obviamente, pues hay gente que tiene intereses en controlar los jueces, ¿no? Pero déjeme decirle esto que esto es clarísimo, Carlita, y sobre todo en ciertos cargos, en ciertas posiciones. Y por supuesto, una de las más apetecidas es la de los jueces, ¿no? Quien paga para llegar, esto que quede claro, Carlita, quien paga para llegar, que es lo que estamos viendo en todos esos concursos, llega para robar, que lo tengan claro, que lo tenga claro todo el país. Quien paga para llegar, llega para robar. Para empezar, que tiene que pagar a todos aquellos que le financiaron que llegue, pues, ¿no, verdad? Y de las mismas maneras que hay que pagar con eso en el abuso del ejercicio de la función pública. Entonces, el problema ahí es Ecuador. El problema es que no hay una voluntad por los intereses creados, por los intereses personales, por los que se están beneficiando de estas trafacías de los jueces a su servicio, no quieren que el sistema cambie. Están contentos con el sistema porque saben que pueden comprar jueces, que pueden comprar funcionarios, que pueden comprar que se desestimen ciertas glosas, que pueden comprar dictámenes en la Procuraduría, etcétera, etcétera. El país está, y hay que empezar por reconocerlo, para buscar, a partir de reconocerlo y de admitir que el país está destrozado jurídicamente, de ahí para empezar a poner los correctivos. Pero al final del día, Carlita, que quede claro, somos las personas
quienes movemos a las instituciones. Y mientras no se escoja a los ecuatorianos más aptos, más idóneos, más dedicados a cierta actividad, que tengan mayor vocación, vamos a seguir de tumbo en tumbo institucional, de tumbo en tumbo jurídico y de fraude en fraude para conseguir lo que se busca. De fraude en fraude para conseguir lo que se busca, pagando para llegar y llegando para robar. Esa es la síntesis, Carlita. Me quedo con eso, ¿no? Pagando, ¿Sí? pagando para llegar, ¿no? Quien paga para llegar, llega para robar. Exactamente, Me Carlita. quedo con esa excelente frase y bueno, queda claro que efectivamente esos concursos tenían artimañas, que se debe dar un nuevo concurso, pero que nada nos garantiza tampoco que ese nuevo concurso se dé con la transparencia del caso. La cura resultó más cara que la enfermedad y ahí es cuando nos preguntamos cuándo se va a curar el país, porque no solamente en función de concursos de méritos y oposición para nombrar a jueces, sino que ha pasado en absolutamente todas las designaciones de los diferentes entes institucionales de este país. Exactamente, Carlita. Y ahí es importantísimo, sobre todo en esta época, que quede claro la decisión de los electores. Depositado el voto en la urna, no se retira, no se anula, no se cambia. Los electores tienen que tener conciencia de escoger a los mejores candidatos entre los distintos ecuatorianos que se presentan, a los mejores, a los que ya hayan probado servir al país, a los que los vean más sinceros, más auténticos, mejor preparados. El voto no se devuelve y eso sí es grave, porque entonces si no se elige a las personas adecuadas, vamos ahí de tumbo en tumbo jurídico, ¿verdad? Y es un país que va a la deriva desde el punto de vista jurídico. Y la inestabilidad y consagran los abusos del derecho en las mismas acciones de protección, en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, Jurisdiccionales y Control Constitucional, manda que no se pueda plantear acciones con abuso del derecho. Y aquí lo que ha hecho en esta que conversábamos antes, más temprano, hay un abuso de esa doctora Inés Margarita. Ella no tiene derecho alguno violado, menos constitucional. Está sacando, ¿por quién está sacando la cara? ¿Quién la mandó a firmar? Ahí deberían tener responsabilidad. ¿Quién la mandó a firmar esa demanda? En unos temas que nada tiene que ver. Doctor, ¿usted no cree que hay una injerencia política? Sí, Jaime. ¿Existe injerencia política en estas decisiones de por supuesto, este juez? Por supuesto. Ahí yo creo que ahí es clarísima la injerencia política. Y ahí hay dos tipos de injerencias, ¿no? Política o económica. Pero lo cierto es que eso también se vuelve una frase a recordar, como decía Carlita, que tendrá presente esa otra frase, que no podemos vivir con jueces que para quienes la más leve tentación les resulta irresistible. ¿Verdad? Sea la más leve tentación política y o económica, que son las tentaciones más frecuentes. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana. Yo a ustedes, mi querido Jaime, y sobre todo a la audiencia, la paciencia que tiene conmigo particularmente, y a Carlita su sonrisa de siempre. Gracias. El doctor Juan Falconi en Ecuador en directo. Gracias, doctor. Me quedo con esa frase. Yo creo que esa frase me caló, ¿no? Quien paga para llegar, llega para robar. Y eso es lo que pasa en este país, porque las coimas, el debajo de el dame el dinerito, en todos los aspectos, no solamente políticos, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Yo decía hace una hora y más, creo, que hay políticos, no solamente los jueces, ¿no? Hay políticos que no les importa la ideología, están donde está el poder. Un día son de izquierda, un día son de derecha, otro día son de centro. Buscan el poder, les encanta el poder, pero para beneficiarse ellos y su familia, o su grupo nada más.